Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Esta noche, el tema para este mes de octubre es acerca de historia. Historia pues abarca varios hechos o historia de diferentes lugares, de diferentes sucesos, diferentes cosas que pasan. Por eso dije, bueno, ¿qué historia? Puedo hablar historia acerca de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que hemos estado estudiando el libro de Génesis en la escuela dominical, o también acerca de estos héroes de la Biblia, todos, Judá, David, Josué, o de qué historia. Entonces empecé a pensar y dije, voy a hablar acerca de parte de la historia de la iglesia, la iglesia pentecostés. Cuando yo era adolescente, en las convenciones de nuestras iglesias nos regalaban unos libros pequeños en donde traía parte de la historia de la iglesia, y a mí se me quedó grabado un libro y una historia acerca de un misionero el cual vino a evangelizar aquí y por eso mismo surgió la iglesia pentecostés, y su apellido era Anderson. Entonces yo dije, bueno, ¿quién fue ese misionero? Y yo me hacía esa pregunta, y ahora que estaba investigando y leyendo y entré a internet, y les voy a dar también la página de en dónde entré y en dónde leí esto, porque pues se tiene que reconocer a quien escribe toda esta historia de las iglesias pentecostales. Y la página y el tema de la página son las 4 vertientes del pentecostalismo mexicano, escritos por el doctor Manuel J. Gagiola. Y él entonces habla ahí de todas las iglesias pentecostales, infinidad de iglesias. Habla acerca precisamente y hace mención de este misionero, quien vino a hablar de la palabra de Dios. Este misionero muy joven era pastor ahí en Suecia, pastor en su iglesia. Y se habla y se dice que Dios le dio una visión de que viniera a México a hablar de la palabra de Dios. Imagínense, desde tan lejos, y Dios le da una visión de venir a hablarnos aquí a los mexicanos. Bueno, yo no existía todavía, ¿verdad? Pero de venir a hablar a los mexicanos aquí y de la palabra de Dios. Su nombre fue Axel Anderson. En el año de 1915, él llega aquí y empieza a hablar y empieza a evangelizar, y cuando yo voy leyendo y leyendo, más me emociono, porque voy encontrando que parte de esos jóvenes que escucharon la palabra de Dios, jóvenes que fueron decididos, jóvenes que fueron valientes para formar un grupo de gente y evangelizarlos, enseñarles, después una congregación, y llegar a ser una iglesia, y después llegar a construir un templo, a construir físicamente ya el templo. Entonces aquí este doctor Manuel Gagiola menciona a personas que yo conozco, y por eso me emocioné. Entonces una de las características de estos grupos pentecostales es que económicamente no dependieron de otros países o de otras denominaciones fuera del país de México, sino que ellos con sus mismos recursos empezaron a juntar dinero, empezaron a recolectar dinero con el mismo grupo de gente, con su congregación, y con sus propios recursos se pagaban a sí mismos y construyeron iglesias. Y ese es un resultado de estos valientes jóvenes
y voy a mencionar algunos. Entre ellos está Jesús Huerta, Arnulfo Espinosa. Arnulfo Espinosa como pastor de la iglesia Betel en Tacubaya. Y entonces yo conocí al pastor Arnulfo Espinosa, yo lo conocí. Por eso me emociono y por eso digo, qué maravilloso, ¿verdad? Conocer a esos pastores que enseñaban y que tenían unos conocimientos grandes, extensos, profundos. También mencionan a Rafael Muñoz, Andrés Ornelas. Andrés Ornelas conocía a su hijo, de este hermano Andrés Ornelas, su hijo, un empresario que vivía en Pachuca, Hidalgo, y allá estaba su iglesia. Él, este empresario, juntaba dinero y compraba material, folletos, Biblias para evangelizar, y se la repartía a todos los hermanos que evangelizaban. Muy buena gente él, muy dador. Yo lo conocí, muy buena gente conmigo. También a Raimundo Ramírez, ya anciano, también lo conocí. Y a otro más, Cirenio Alor Vázquez, pastor Cirenio Alor Vázquez, que fue nuestro pastor en la iglesia, aparte del hermano Juanito Figueroa. El hermano Cirenio Alor Vázquez fue nuestro primer pastor cuando nosotros fuimos a esa iglesia, ¿sí? Muy conocedor, no sé, tenía un conocimiento tan grande y era muy alegre, y lo invitábamos a comer a casa, y él nos daba tanta confianza, y a la vez nosotros le dábamos también esa confianza, que él se sentaba en un sillón y ahí él nos pedía café, que le lleváramos café, y le decía a mi mamá, mientras usted prepara su comida, por favor, tráigame un cafecito. Y le llevábamos el café. Platicaba con mi hermana Graciela, porque mi hermana Graciela, antes de que nosotros sirviéramos y trabajáramos en la iglesia, ella enseñaba a los niños cuando era jovencita, en sus tiempos de juventud, enseñaba a los niños, y tomaba la mano de mi hermana Graciela y se la acariciaba y platicaba con ella. Entonces el hermano Cirenio Alor Vázquez lo conocimos de una manera muy hermosa. También conocimos al hermano David Enríquez Holguín, también él fue uno de los fundadores de su iglesia Siloé. Por eso me emociono, y al encontrar toda esta historia, digo, así es, nosotros llegamos de esas iglesias pentecostales. Esa es parte de esa historia, de esas iglesias, por ese misionero que Dios lo envió, que Dios le dio esa visión para ir a evangelizar. ¿Y por qué nosotros nos llamamos pentecostales? Pentecostales porque creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en hablar en lenguas, en el bautismo, en hablar en lenguas. Y nuestra doctrina es creer en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo como su Salvador, como nuestro Salvador, en el Espíritu Santo como nuestro ayudador y nuestro consolador. Y este don y otros más son para edificar, y estas señales que se muestran son para los que no creen, ¿sí? Para los incrédulos, estas señales son para creer. Nos caracterizamos por compartir, ser movidos a predicar el Evangelio, también llevar una vida de santidad. Por eso nos caracterizamos los pentecostales, ¿sí? Ahora, pues todas las iglesias tenemos que llevar, todas las denominaciones, lo que son metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, todos tenemos que llevar una vida de santidad. Y quiero leerles de la iglesia primitiva, de la historia, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice así. Voy a leer
de la Biblia, traducción en lenguaje actual. Libro de Hechos, capítulo 2, dice así: el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba, según lo que el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros: pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Partia, Media y Elam. Otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Y algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Sí, al hablar en otra lengua, al hablar en lenguas, cuando es el bautizo del Espíritu Santo, se habla de las maravillas que Dios hace, ¿sí? Se habla y se alaba a Dios en otra lengua, que también se tiene que interpretar para que los demás entiendan, para que los demás sepan qué se está diciendo en otras lenguas, y solamente de las maravillas de Dios, ¿sí? Entonces, así es como esto es parte de la historia, de nuestra historia de la iglesia, de quién vino a evangelizarnos y por qué se formaron estas iglesias pentecostales. Ahora, voy a hablar también de otro tema, la historia de Jesús, pero la historia en la situación muy difícil en donde en ese tiempo que nació Jesús, qué situación tan difícil era, ¿sí? Jesús también no se las vio tan fáciles como se dice. Así como nosotros pasamos por dificultades, Jesús también pasó por dificultades. Cuando él nació, estaba reinando Herodes. Herodes se proclamó rey, Herodes el Grande. Herodes el Grande era un hombre muy odiado, un hombre cruel, porque no quería a los judíos, los odiaba. Y en ese tiempo, al oír que los magos le decían que dónde estaba el rey de los judíos, que vieron su estrella, él se espantó. Y él preguntó y se espantó, porque él se proclamó rey. ¿Cómo que viene a suplantarme otro rey? Y en ese tiempo, entonces manda matar a todos los niños que habían nacido en la misma época, en el mismo tiempo que Jesús. Entonces María y José se van a Egipto, llevándose al bebé. Entonces no fue una situación fácil ni para el bebé ni para los papás. Entonces, en el tiempo de Jesús estaban los romanos
eran muy crueles, muy dominantes. En el tiempo de Jesús, también en su juventud, en una situación muy difícil, estos romanos cobraban muchos impuestos. Por eso ciertos judíos que trabajaban para ellos y que cobraban esos impuestos eran los publicanos. Y por eso los judíos no querían a los publicanos, no los podían ver. En ese tiempo de Jesús, en esa historia, mataban a todos los que se decían cristianos posteriormente, cuando Jesús ya ascendió al cielo. Los romanos buscaban a todos los que se hacían llamar como cristianos y los mataban. En esa época de Jesús, también en esa parte de su historia de Jesús difícil en sus tiempos, estaban también los sacerdotes políticos judíos. Estos sacerdotes fariseos, esos sacerdotes y con los nombres que en la Biblia están escritos como Anás y Caifás, crueles religiosos que no amaban a la gente, que ellos hacían que la gente obedeciera los mandamientos, llevaran a cabo los mandamientos, pero ellos no los llevaban a cabo. Y había varias sectas o varios grupos en ese tiempo de Jesús. Los saduceos, que eran aristócratas, muy con dinero, que se hacían de terrenos como lugartenientes, que se hacían de terrenos, se apropiaban de lugares, ¿sí? Había también los herodianos, que eran amigos de los reyes, de Herodes, por eso herodianos, y los celotes, guerreros que peleaban en contra de los romanos. Entonces se levantaban estos celotes y había guerrillas y peleaban. La historia de Jesús, la historia en sus tiempos, no fue nada fácil. Había levantamientos de judíos, peleaban contra los romanos. También en ese tiempo, ¿quién lo enjuició? Poncio Pilato, un hombre cruel, arrogante, soberbio, duro de corazón, en el tiempo de Jesús. Herodes Antipas, quien mata a Juan el Bautista. Esta es la historia de su tiempo de Jesús, una historia muy difícil. Ahora, todos tenemos una historia, hermanos, amigos, todos tenemos una historia. Parte de mi historia es cómo conocí yo también a Jesús, al Evangelio. Cuando yo conozco por primera vez a una persona, ¿saben qué me gusta preguntarle mucho? ¿Cómo se convirtió al cristianismo? ¿Cómo conoció de Jesús? Y siempre les digo, dígame, cuénteme su testimonio, porque contar nuestro testimonio para mí se me hace interesante saber de dónde venimos, cómo éramos antes, cuál era nuestra familia, cómo vivía. Así, parte de mi historia es que nosotros como familia, con mis papás, somos 6 hermanos, pero de esos 6 hermanos, los primeros que habíamos nacido y que estábamos juntos éramos 4. 2 más todavía no nacían, mis otros 2 hermanos más pequeños. Éramos 4 hermanos, y de estos 4 hermanos, mis tíos, Abel, mi primo Abel, mi tía Aurora, hermana de mi mamá, nos compartieron la palabra y nos llevaron a la iglesia Belén. Allí en la iglesia Belén empezamos a crecer, desde niños empezamos a conocer la palabra de Dios. No servíamos a la iglesia, únicamente asistíamos como congregantes en la iglesia. Íbamos creciendo y conociendo de la palabra de Dios, de las historias que nos contaban como niños, nuestras maestras, Norma Herrera, Julia Vega, la hermana Julia Vega, eran nuestras maestras. Y
la primera de empezar a servir de mi historia, de mi familia, fue mi hermana Graciela, que como joven ella empezó a enseñarles a los niños. Antes, ahora no sé, pero muchas jovencitas no quieren enseñar a los niños, no quieren ser partes de ese servicio para los niños como maestras. Y antes, todas en mi época de juventud, todas queríamos enseñar algo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Todos participábamos y todos enseñábamos. Y mi hermana Graciela empezó a enseñar a los niños. Posteriormente mi hermana Graciela se casó y ya cuidó de su familia, pero durante muchos años sirvió como maestra de niños. Posteriormente se casa y ya se va con su esposo. Y seguimos nosotros para el servicio. Ahora, no ha sido nada fácil. No ha sido nada fácil mi historia, servir, empezar con los jóvenes, a liderar, a ser partícipe de ese equipo de líderes. Yo nunca fui líder directamente, pero sí participaba como secretaria, como tesorera, pero haciendo equipo con los líderes. Posteriormente, parte de mi historia, me caso y no fue tan fácil después a lo que me enfrenté, pero jamás dejé de buscar a Dios. Jamás dije yo retrocedo, aunque me enfrenté por muchas situaciones difíciles. Y mi decisión es: no vuelvo atrás, no dejo a mi Jesús. Y fíjense, amigos y hermanos, que un tiempo, cuando yo terminé de participar con los jóvenes, yo me sentía culpable porque muchos de los jóvenes, en el tiempo que nosotros estábamos como grupo de líderes, se salieron de la iglesia. Muchos se cambiaron de iglesias, muchos se cambiaron de casa, otros se fueron y muchos se salieron y ya no siguieron el camino de Dios. Y durante mucho tiempo yo me sentía culpable y oraba y le decía a Dios: Señor, ¿qué fue lo que yo hice mal en este liderazgo, en este tiempo de servicio? Porque muchos jóvenes salieron, muchos se fueron. ¿Qué fue lo que yo hice mal, Señor? Y pasó el tiempo y Dios me hizo sentir que yo no era culpable de eso, que yo trabajé y di mi tiempo y di mi servicio para ayudar a otros jóvenes. Pero la decisión fue de esos jóvenes. La decisión fue de que esos jóvenes no quisieron seguir adelante, no tuvieron el valor de seguir a Dios o no amaron a Dios como se debe amar. Yo siempre, mi palabra está para conocer a Jesús, es conocer sus hechos, su historia, lo que está escrito. ¿A qué vino Jesús? Y mi palabra que siempre digo es: enamórate de Jesús. Porque cuando tú te enamoras en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la palabra espiritual, si te enamoras de Jesús, ¿de quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer? ¿Cómo sufrió? ¿Qué trabajó? ¿Cómo obedeció a su Padre? Y sus palabras de amor, sus palabras que están escritas, sus palabras de vida, sus palabras que te hacen seguir adelante y levantarte y luchar. Esas palabras te enamoras de Él. Como cuando tú te enamoras de una persona que te gusta, que sabe, te gusta cómo habla, te gustan sus actitudes, sus hechos. Y en Dios te enamoras espiritualmente, un amor limpio, puro, de quién es Jesús, cómo es Jesús. Entonces, todos tenemos una historia. ¿Cuál es tu historia? Seguramente que tu historia es muy diferente
Tu historia de cuando antes no conocías a Jesús es una historia diferente a cuando ahora ya conoces de Jesús y has aceptado a Jesús como tu Salvador. ¿Cómo es tu historia? Si tu historia sigue siendo igual, estás repitiendo tu historia. Aunque conoces a Jesús, aunque conoces de la palabra de Dios, ¿sigues repitiendo tu historia anterior? ¿Como si no lo conocieras? ¿Sigue existiendo esa misma historia en tu vida? Pues no, tu historia tiene que cambiar. Tu historia, yo estoy segura, así segura, que los que me están escuchando, y les hago esa pregunta, hermanos, piensen cómo era su historia antes de conocer a Jesús y cómo es su historia ahora que ya conocen a Jesús. ¿Verdad que su historia es diferente? ¿Verdad que ahora su historia es hermosa? Es una historia para contarse, para testificar. Mi historia es de ese Creador. Primero, me han enseñado a conocer al Padre, mi Creador, a Dios. ¿Y por qué siempre digo mi Creador? Porque me creó, me hizo a mí desde el vientre de mi madre, desde la fundación. Él ya sabía que yo iba a nacer. Y digo Creador también porque para mí es maravilloso y es sorprendente. ¿Quién es mi Dios? Mi Dios que creó el cielo, la tierra, los planetas, las estrellas, que creó esta tierra y todo lo maravilloso que Él hace. Para mí, cuando digo mi Dios es grande, muy grande. Y así me dijo una hermana una vez, que ella no sabía lo que yo oraba a Dios, y llegó en una ocasión y me dice, ¿sabe qué, hermana? Dios me dice que usted siempre habla de Él y dice así estas palabras: Dios, tú eres muy grande, muy grande. Y así usted siempre ora. Y yo dije, si yo no le había dicho a ella nunca nada. Llegó de repente y me lo dijo. Y le digo, sí, es cierto, es verdad. Yo siempre le digo a Dios, tú eres muy grande, muy grande. Yo quiero leerles lo maravilloso que es Dios y cómo le habló a Job en el capítulo 38. Vamos a leer de esta misma traducción. Vamos a leer acerca de Job, como en el capítulo 38, cómo le habla a Job. Dice así, de la traducción lenguaje actual: Dios responde a Job. Por eso les digo que es mi Creador, lo que Él hace, lo que Él es. Y dice, Dios le respondió a Job desde la tormenta. Job 38. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la sabiduría de Dios? Si a veces solo decimos tonterías, como dice aquí, le dice Dios a Job, si solo dices tonterías. Vamos a ver qué tan valiente eres. ¿Somos tan valientes? Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. A veces así nos habla Dios y nos dice, guarda silencio. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar y te voy a decir todo lo que eres, todo lo que no haces bien, todo lo que no luchas, todo lo que tú no te enfrentas y ni eres valiente. Así nos habla Dios, así me habla a mí. Ahora que he estado enferma me ha dicho, tienes que ser valiente, tienes que buscarme más, tienes que creerme más, tienes que orar más. Por eso, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? Dice, si de veras sabes tanto, dime de dónde estabas, dime dónde estabas,
cuando puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuando les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Cuando uno está en la playa, en la orilla de la playa, y se queda uno viendo el mar, que las olas van y vienen, pero llegan hasta un límite. Ese límite lo puso Dios. Y todos los que hemos visto y hemos ido a una playa y vemos el mar como llega, no nos quedamos embelesados viendo cómo llega el mar y se regresa y llega a tal sitio, hasta tal lugar y se regresa, no pasa de ahí. Dios hace eso. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? Le haces salir al sol y que se meta. Él decide y habla. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima, para que se quite de encima a los malvados? Los malvados mueren también y tienen un tiempo, ¿sí? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan su luz y allí se acaba su poder, porque en las tinieblas son maldad. En las tinieblas trabajan los malvados, en la oscuridad, en la noche. Bueno, también ahora de día, ¿verdad? Pero las tinieblas representan la maldad. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad lo sabes todo, dime, ¿cuánto mide la tierra? ¿Cómo le iba a contestar Job? ¿Cómo le contestan aquellas personas que no creen en Dios? ¿Quiénes son aquellas personas que no creen en Dios? ¿Sabes dónde viven la luz y la oscuridad? No lo sabemos, solo Dios. ¿Puedes llevarlas al trabajo y regresarlas a su casa? Claro que no. No has vivido tantos años ni naciste antes que ellas. ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? Yo los tengo guardados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? Dios, el poderoso de Israel. ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce lluvia y el rocío? Dime de dónde salen el hielo y la escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca. Puedes hacer que las estrellas se agrupan en constelaciones y aparezcan todas las noches. Ahí tienes a la osa mayor, a Orión. Cuando yo estaba en la primaria y recibía la clase de geografía y decía la osa mayor y veía cómo estaba el dibujito de una osa mayor, y luego voy creciendo y cuando leo la palabra de Dios y encuentro aquí la osa mayor, digo, Dios, aquí escribiste la osa mayor. Pues todo es de Dios, todo lo escribe Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podías gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? Como Jesús, cuando calmó la tempestad y los discípulos dijeron, ¿quién es este que hasta el mar le obedece con su voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién les dio sabiduría al gallo y a las otras aves. Al gallo puntualito cantando, levantando a la gente de mañana y cantando en su tiempo.
Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando ésta se reseca. Tú no consigues comida para los leones y sus cachorros mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas. Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden de comer. Y sigue en el capítulo 39, hermanos. Lean el capítulo 39 y analícenlo. Ese es nuestro Dios poderoso. Por eso continúo y digo, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la diferencia de antes, de ahora y después? Yo sé que muchos hermanos y hermanas y cuando nos congregamos en el tiempo de oración, los sábados en la femenil con las hermanas, y yo veo tantas caritas nuevas de hermanas, y cuando me platican, es que fue invitada por la hermana Sarita, tal persona, o por tal hermana, y es que recibió la palabra de Dios, y vean su cambio, y ellas a la vez traen a sus propios familiares, a su propia gente, y entonces, al oír sus testimonios, ellos cuentan su historia, otra historia tan diferente de cómo eran antes, de lo que no conocían, de lo que no sabían de Dios, de lo que no sabían de Jesucristo, de lo que no sabían del Espíritu Santo, y ahora su historia es diferente. Sus rostros cambian, su forma de hablar cambia, su forma de sentir cambia. Saben a orar, aprenden a orar, a hablar con Dios, no a rezar, no a repetir rezos, palabras iguales, no, sino a platicar, a comunicarse, a hablar con Dios de una forma diferente. Cambia tu historia. Si no la has cambiado, aunque seas cristiano, te digas cristiano, cambia tu historia. Que no sea como antes, que sea una historia de poder, de amor, de dominio propio, de lucha. Cambia tu historia, que no tengas miedo a enfrentarte a las situaciones difíciles, y cambia tu historia, porque recibirás bendición tras bendición, y ese Dios poderoso será tu escudo, tu ayudador. Cambia tu historia para recibir a Cristo como tu Salvador y al Espíritu Santo como tu ayudador. Cambia tu historia. Yo les dejo este mensaje, hermanos, y les invito a que luchen, a que busquen, a que lean, a que oren, a que sientan el poder de Dios de una manera diferente, a que platiquen con Dios como si fueran unos niños, sí, como si fueran unos niños pequeños, hermosos, tiernos, que lloran, que saben llorar, que saben platicar con Dios desde lo más profundo de su corazón, que le pidan ayuda como un niño, con esa fe de un niño, con el creer de un niño, con el esperar como un niño, y que luchen como adultos, que luchen y esperen como adultos, maduros ya también en la palabra de Dios. Y a todos aquellos que tienen dificultades, que están pasando por una prueba muy difícil, enfrenten la prueba con la ayuda de Dios. Tómense de la palabra de Dios, tómense de las promesas de Dios, cambien su mente, cambien su corazón y díganle a Dios qué quiere de ustedes,
¿Qué quiere Él que haga también ustedes? Que pongan su parte ustedes y Él pondrá la suya. Luchen con esa madurez que Dios nos da. Luchen por lo que quieren, por lo que no han obtenido, por la dificultad que están pasando. Cambien su historia. ¿Sí? Cámbienla. Créanle a Dios. Escuchen consejo también. Escuchen consejo de mamá, de papá, de hermanos en la sangre, de hermanos de la iglesia. Escuchen consejo también. Y no teman decir lo que sienten por lo que están pasando. ¿Para qué? Para que nosotros también como hermanos, para que nosotros también que ya hemos pasado por dificultades, intercedamos y oremos por ustedes y los ayudemos en el nombre de Cristo Jesús, orando hacia el Padre, pidiendo en el nombre de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo nos redarguya, el Espíritu Santo nos aconseja, el Espíritu Santo nos hable también para orar y para saber orar por otras personas. Yo dejo este mensaje para que sean valientes, ¿sí? Para que seamos valientes, porque nos hace falta más valentía, nos hace falta más búsqueda de Dios, nos hace falta conocer a Dios, saber comunicarnos con Dios, saber tener nuestras pláticas con el Señor, sacar todo lo que tenemos, decir lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos enoja, lo que nos pone tristes, lo que no podemos hacer, nuestras dificultades, hablar con Él y derramar nuestras lágrimas también, y creer en esta palabra, creer en la Biblia, creer en su palabra escrita, creer en su historia que está aquí, creer en las promesas, creerle a Dios de todo lo que la Biblia, su palabra, la palabra que tiene poder y tiene vida. ¿Sí? Ese es el mensaje que les dejo en esta noche. Esa es la historia de dónde venimos, quién nos habló, quién nos evangelizó, quién nos enseñó, nuestros pastores, sus nombres, quiénes están ahora, nuestros pastores, orar por ellos, unirnos todos en amor, unirnos en todos juntos en amor, y conocer también nuestra historia y decirle a Dios: Señor, esta era mi historia, ahora esta es mi historia contigo. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, y vamos a agradecerle al Señor todo lo que Él nos ha dado, lo que nos da y lo que nos dará. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos entonces. Bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, de verdad el haberte conocido. Agradecemos, Señor, el que alguien nos haya hablado de tu palabra, el que alguien nos haya evangelizado, el que alguien nos haya conducido al camino, al buen camino. Gracias, Señor, gracias, 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 poderoso Rey. Gracias, Padre Santo. Gracias, Salvador. Gracias, Jesús, porque tú también pasaste por muchas dificultades en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud y en tu madurez, Señor. Y lo que te hicieron por nuestra culpa, ese sacrificio que tú hiciste, Señor, en lugar de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ese poder, por esa ayuda, por ese consuelo que nos das, porque nos hablas también. Gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre. Hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les bendiga mucho. Tómense de la mano de Dios, tómense de su palabra y gócense en el Señor, gócense y clamen y luchen por lo que ustedes quieran, por lo que ustedes desean. Luchen
porque Jehová, porque Dios es nuestro escudo y nuestro ayudador. Que Dios les bendiga y buenas noches. Bendiciones a todos y saludos a todos.